Es posible que cuando escuchamos la palabra Alzheimer solo la relacionemos con la pérdida de la memoria. Pero para una persona que tenga este padecimiento, una tarea sencilla como ir a la tienda puede estar llena de obstáculos, ya que implica no olvidar las llaves de casa, recordar el camino de ida y vuelta y ser capaz de realizar una sencilla cuenta matemática. Y esto no siempre es posible. La realidad es que padecer algún tipo de demencia cambia la vida para quien la vive y para su familia. Hoy, en el Día Mundial del Alzheimer, Diálogos en Confianza te invita a que te informes acerca de las causas de los diferentes tipos de demencia y cuáles han sido hasta el momento los avances médicos al respecto. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y como ya vieron en la cápsula, hoy vamos a platicar de Alzheimer. Probablemente es uno de los términos médicos que más se abusa, porque mucha gente habla de Alzheimer y ni siquiera sabemos si estamos hablando de una demencia o de otra. Y lo que vamos a hablar hoy es saber qué es, cómo nos afecta y no únicamente al paciente, sino a todo su entorno. Me acompaña Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Pepe. Igualmente a nuestros y nuestra especialista, a quienes nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto a ustedes que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, la dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/. El número telefónico para comunicarse aquí al centro de contacto con la audiencia en Canal 11, 51 66 40 00. Y saludamos también con mucho gusto a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y qué tema tan importante, y como bien decías, hay mucha información al respecto y desde luego, mientras más conozcamos el grueso de la población, será evidentemente pues mejor para todo el mundo, ¿no? Exacto, y hablar de demencias es hablar de un tema amplísimo, pero ¿por qué no vamos arrancando con ver qué es? Vamos a ver esta cápsula. Las demencias las podemos clasificar en dos grandes grupos, en un grupo subcortical y cortical, dependiendo de qué está afectando, si la corteza cerebral o las conexiones. Hay 5 que son las más frecuentes, ¿no? Y es lo rico actualmente lo que se ha avanzado en ir diagnosticando estos subtipos. ¿Cuáles son las más frecuentes? La demencia Alzheimer, la demencia vascular, la demencia mixta, que es una combinación entre Alzheimer y vascular, la demencia de cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Y la diferencia tiene que ver con la sintomatología que presenta y las áreas cerebrales que se presentan. Actualmente el diagnóstico sigue siendo clínico, es a través de la entrevista clínica y una de las grandes problemáticas que tenemos en el diagnóstico es que los pacientes no llegan con la queja de memoria, son los familiares los que notan este problema y es a través de ellos que empezamos a notar como estas fallas en la memoria que a la larga van a afectar el funcionamiento de la vida diaria de los pacientes. En lo general, lo que van a compartir es la afectación de la memoria y la memoria es una función muy importante porque de ahí dependen muchas de las actividades que haces en tu vida. ¿Cuál es la que primero se afecta? La memoria a corto plazo. También lo que se va a ir afectando es tu capacidad de hacer movimientos que ya sabías o ya estaban aprendidos, que son las praxias. También vas a dejar de reconocer con tus sentidos y esas son las nocias. Y lo que vas a presentar son las agnosias y alteraciones en el lenguaje. Y esto lo que te va a llevar son alteraciones en el comportamiento, que lo que provocan son la mala relación que pueden llegar a tener estos pacientes en su entorno, los problemas que van a tener en el trabajo, con la familia, porque van a olvidar hacer sus deberes.
Les voy a presentar a nuestros panelistas que nos van a explicar de qué se trata esta enfermedad y nos van a ayudar a despejar todas las dudas que tengamos. Primero que nada está con nosotros la doctora Zoila Trujillo de los Santos. Bienvenida, doctora. Gracias por venir con nosotros. Ella es geriatra, coordinadora del programa Redes de Apoyo para Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y además lleva ahí mismo la clínica de geriatría. El doctor Humberto Nicolini, doctor, bienvenido. Gracias. El doctor es psiquiatra y subdirector de la investigación en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. El doctor Humberto Medina Chávez, doctor, bienvenido. Gracias. El doctor es geriatra y es médico internista, es miembro del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño de la UNAM. Y finalmente el doctor Adolfo Leiva Rendón, bienvenido. Muchas gracias. Él es neurólogo, subdirector de la consulta externa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. Bien, pues bienvenidos y yo creo que es un tema, como ya se mencionó, donde hay muchas dudas, muchos conceptos erróneos. ¿Por qué no? Yo los invito a que ya vimos una cápsula de qué son las demencias, pero si lo pudiéramos ilustrar más claramente, que la gente sepa qué es una demencia cuando estamos hablando de que alguien está demente, normalmente trae una connotación negativa. Pero vamos a limpiar dudas y aclaremos desde el principio. ¿Qué es una demencia? Bueno, la demencia no es más que el nombre que se le da a un síndrome que afecta a muchas enfermedades. Demencia quiere decir una afectación en las funciones mentales superiores y esto abarca muchas enfermedades. Entre ellas, la más conocida efectivamente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay más o menos 60 o 70 tipos de enfermedades demenciales. Y bueno, se diferencian entre que son degenerativas primarias, que son secundarias, entonces la gama es muy amplia. Ok, entonces se pierden las funciones mentales superiores, ¿qué son cuáles? La memoria sobre todo, la memoria reciente, el lenguaje, el juicio, el cálculo, el poder orientarse, el poder utilizar cosas que antes se hacían de una manera normal y se van olvidando, el poder realizar actividades tan básicas como vestirse, bañarse, comer, o actividades como instrumentales que habla por teléfono, manejar el dinero. Todas esas cosas que se han aprendido en la vida se van olvidando. Esa es la desgracia de la demencia. Y un punto de aclaración, tal vez en el lenguaje popular, y te digo como psiquiatra que soy, a veces el término demencia se confunde con muchas de las enfermedades mentales, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? O sea, se aplica a veces de manera genérica. Tiene una demencia y realmente tiene una enfermedad mental, que ya entramos a otro rubro, ¿no? Como la esquizofrenia, la trastorno bipolar, que son otros tipos de patologías cerebrales, pero que realmente se trata de otro grupo de... Aquí son la pérdida progresiva de capacidades que pueden aparecer, a veces hay un subtipo de aparición que se llama temprana, que generalmente es antes de los 65 años, 60 años, y la tardía, que ya es con la aparición después de los 65 años, y que es este carácter progresivo, paulatino, que puede tomar muchos años, ¿no? Ok, entonces yo creo que lo primero que debemos dejarle al público claramente es que está de manera coloquial mal utilizado el término demencia. El término demencia no te está denotando una enfermedad psiquiátrica, sino es un conjunto de síntomas donde, como nos explicó la doctora y el doctor, se pierden las capacidades básicas que hemos adquirido conforme vamos creciendo desde niños y te vas pues olvidando prácticamente de todo. ¿Cuál es el panorama de las demencias en nuestro país? Sí, en el caso de la demencia en general, porque entiéndase precisamente que el Alzheimer es parte como tal del síndrome de la demencia, pues cada vez está siendo más frecuente, va de la mano precisamente con el incremento de la edad en la población en general. Y normalmente calculamos también que, o se da un promedio aproximado de que del 1% de la población general puede padecer demencia. Claro que grupos o punto y aparte es cuando hablamos de personas por arriba de los 65 años. Entonces ahí por cada década, cuando se hace desde el punto de vista estadístico, pues entonces la frecuencia va incrementando. Por ejemplo, personas que llegan a tener a los 95 años, hasta el 50% de ellos pueden tener demencia. Y es importante también hacer énfasis, y concatenándolo presente con los comentarios previos, que hay una pérdida presente de la función que es esperable para la edad, más no es demencia. La demencia implica enfermedad y una pérdida de la funcionalidad. Yo creo que eso es clave. ¿Cómo saber cuando una persona está de acuerdo con su edad, con disminución de sus capacidades, que podemos decir que es normal en relación a la edad, y cada vez la expectancia de vida es mayor? Entonces vamos a ver cada vez más de este tipo de patología o de cambios cuando dejan de ser
no sé si utilizar la palabra normal o comunes en relación a la edad y cuándo ya es enfermo? Bueno, perdón, que me interrumpa. Cuando es algo de las partes tal vez más difíciles para los médicos de primer contacto, para los neurólogos, para los geriatras, para los psiquiatras, cuándo diferenciar una persona que tiene la enfermedad o cuándo decir que es parte del envejecimiento habitual. Tal vez algo, si pudiéramos hacer un punto, es cuando deteriora la capacidad para relacionarse o realizar actividades básicas de su vida diaria. Es decir, cuando ya requiere el apoyo de alguien, prácticamente estamos ya del otro lado hablando de enfermedad. Pero el deterioro cognitivo leve o cuando la demencia va empezando o la demencia temprana, no es tan fácil diferenciar porque pueden hacer sus cosas de manera habitual y ocultar lo que no pueden hacer o tratar de que no se den cuenta de que se les están olvidando las cosas. Ese es el punto difícil, pero bueno, hay diferentes criterios para establecer cuándo sí y cuándo no. Perdón, aquí no te quería aclarar. Hay una gran cantidad de instrumentos que tenemos desde el punto de vista que se llama psicométrico, o sea, pruebas para evaluar la memoria que están muy bien estandarizadas, bueno, en el Instituto de Neurología, en el Instituto de Geriatría, en el de Psiquiatría, nosotros mismos, o sea, en todos los sitios de salud se han no solo avalado en la población mexicana con estándares mexicanos, la Facultad de Psicología, o sea que verán son instrumentos de cierta fiabilidad, ¿no? Y luego hay toda la parte de alta tecnología, que a lo mejor entramos ahorita, hay estudios de neuroimagen, la parte de incluso estudios del funcionamiento en vivo del cerebro con la tomografía por emisión de positrones, donde mides el depósito del amiloide a nivel cerebral, la determinación de proteína tau. En fin, hay varios ya estudios que te permiten hacer el corte, ¿no? Cuando hay estos síntomas de deterioro cognitivo leve para ver si realmente tienes la enfermedad o no. Doctora. Si me permite, yo quisiera primero puntualizar que envejecimiento no quiere decir demencia. Y eso es muy, muy importante, sobre todo para los familiares, porque efectivamente conforme se avanza en edad, se van perdiendo ciertas funciones normales como el oído, como la visión. Cuando se detectan a tiempo, cuando la gente no está viendo bien, hay que ayudarle a que tenga sus lentes, a sus prótesis, porque eso los aísla mucho. Y muchas veces eso permite que la gente comprenda bien, que oiga bien, que se oriente bien. Eso es algo que no se pone atención. Entonces, no quiere decir que tengan demencia, simplemente que no están oyendo bien, que no están viendo bien, y la memoria se nutre de lo que oye, de lo que percibe, de lo que ve. Entonces, para mí una parte importante siempre que hay una gente mayor es ve bien, oye bien, entiende bien, porque cuando la gente no entiende bien porque no oye, rápidamente es tipificado, es que está envejeciendo, es que es normal. Nada es normal en el envejecimiento en el sentido de que olvide las cosas. Yo no parto de esa situación. El olvidar no es normal a ninguna edad. Puede haber una cierta dificultad, algo que sí se sabe, que no tenemos la misma rapidez de aprender, y nos pasa a todos con la tecnología. A veces no podemos muy bien manipular el teléfono, la computadora, pero eso no quiere decir que tengamos demencia, ¿eh? Cuidado, yo creo que el mensaje para todos es, si la gente está envejeciendo, hay que tener cuidado, saber que oiga bien, que vea bien, que perciba bien, antes de tipificar que tiene una demencia. Cuando uno identifica eso, puede ayudarles mucho. Cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo, incluso el hipotiroidismo o problemas cardiovasculares y se tratan, o incluso la depresión, que es mal entendida en la gente mayor, no se atiende y se le puede ofrecer muchísimo. La gente mayor tiene una serie de duelos que son continuos, el no tener el rol, el jubilarse, el ya no tener la importancia o el rol que se le da en la familia. El aislamiento social, ¿no? El aislamiento social, esos son factores que pueden alterar mucho su estado de ánimo, su estado de atención, y la atención se altera y eso va a alterar la memoria. Entonces yo tendría mucho cuidado en identificar esa situación, y creo que el mensaje es, pérdida de memoria no es igual a envejecimiento, ¿eh? Eso es una enfermedad y hay que atenderla a tiempo. Pero eso me parece genial, qué bueno que lo abordaron de esa manera, doctora. Gracias, doctores, porque
Pues tienes razón. Si tus funciones van deteriorándose por edad y te las regresan, a lo mejor tú ya lo tienes catalogado como algo que no es. Ustedes que nos están viendo en casa, ¿no les surgen dudas con gente mayor que tengan alrededor de ustedes? Escríbanos, llámenos, queremos saber todas las preguntas que tengan, las dudas para aclararlas aquí. Ahora, una pregunta. Hablamos de varias demencias. ¿Cuáles son las más comunes que tenemos en nuestro país? Se comentaba presente en la cápsula en las que la enfermedad de Alzheimer como tal, o sea, como ese contexto de enfermedad y la demencia de origen vascular, que entiéndese vascular es porque hay pequeños infartos en el tejido cerebral que probablemente al inicio no dan síntomas, pero que conforme van coalesciendo o uniéndose esas lesiones, entonces se empiezan a manifestar. Ya de ahí vienen otros varios subgrupos de enfermedades. Pero esas son las principales. Pero son las dos principales. Ok, vascular quiere decir, lo hemos platicado aquí, hagan de cuenta que tenemos un sistema de riego y deja de llegarle el agua a nuestra parcelita de lo que estemos plantando ahí, entonces empiezan a morir pequeñas zonas. Eso es muy importante. Entonces ya nos dijeron asegurarnos que estén bien en cuanto a sentidos y a no aislarlos totalmente de nuestro alrededor. Vamos a entrar totalmente de lleno a hablar de Alzheimer porque es nuestro punto del día de hoy y sobre todo para que aclaremos cómo se diagnostica. Ya nos dio el doctor o nos adelantó un poco para dejarnos saber que existen varias pruebas, pero no vamos a determinar si existe o no una demencia. Una vez que sepas que tiene una demencia, vamos a avanzar con estudios que ahorita que regresemos del corte vamos a platicar para saber de qué se trata y sobre todo saber qué podemos hacer y cómo nos afecta no solo a nosotros como pacientes, sino a todo el entorno. Yo tuve a mi abuela con este problema y pues es una bajada lenta, que a los familiares causa una angustia terrible. A ella en ese momento, ya cuando estaba hasta abajo, ya no, pero todo el entorno familiar se modifica. Vamos a ir a un corte comercial. Escríbanos a Facebook, escríbanos por Twitter. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de Alzheimer. Ahora regresamos. Este Alzheimer de inicio temprano es muy poco frecuente. Las características empiezan a aparecer antes de los 60 años, entre los 40 y 50 años. La pérdida de memoria empieza a aparecer a esta edad. Entre el diagnóstico del Alzheimer, de los que diagnostican con esta enfermedad, es menor al 5%. Y claro que tiene una carga genética. Se dice que es una mutación en 3 genes en la enfermedad del Alzheimer de inicio temprano. Si uno de los padres padece la enfermedad, los hijos tienen el 50% de padecerlo. Hasta el momento no hay una prueba diagnóstica que realmente te pueda predecir que vas a padecer Alzheimer. Pero nosotros como instituto tenemos colaboraciones con otros hospitales, como en el Hospital General de México o como en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que tenemos una prueba piloto, un proyecto piloto, en donde estamos tratando de encontrar el riesgo. Doctor Nicolini, hablando de edades, estamos hablando de inicio temprano y inicio tardío, ya se mencionó un poco, y usted ha hecho mucha investigación al respecto. ¿Cómo podemos ahondar sobre este tema? Porque evidentemente asusta mucho cuando vimos que puede ser alguien mucho más joven. Sí, bueno, verdaderamente el crecimiento de lo que se mencionaba antes, ¿no? Este crecimiento de la población, pues nos ha llevado a que el problema fuerte que tenemos en nuestro país pues es el inicio tardío, ¿no? Incluso a nivel mundial, pues bueno, lo que se ha estimado es que hay alrededor de 35 millones de personas que tienen Alzheimer. Y, por ejemplo, estas familias donde se han encontrado estas mutaciones de inicio temprano de menos de los, pues algunos estudios han sido 65, otros han sido 60 años, y ha habido miembros que empiezan desde los 40 años con el deterioro cognitivo, se han encontrado 3 genes, han sido solo 500 familias en todo el mundo, ¿no? Entonces, la proporción de las gentes que tienen esta mutación, o estas mutaciones, que realmente son 3 genes, se llaman presenilina 1, presenilina 2 y el APP, ¿no? Que es la proteína precursora del amiloide, han sido muy poquitas y se pueden secuenciar en nuestro país. Se ha hecho, es caro todavía esta tecnología y se ha podido pues tamizar a muy pocas familias. Para aclararle a la gente que nos está escuchando y aterrizarlo un poco, Sí. Esto de tamizaje quiere decir que hay algunos genes
que te dicen que probablemente vayas a presentar la enfermedad que hay en 500 familias de manera temprana. Sí, bueno, no, estos genes, si uno los tiene, son definitivos, o sea, predicen al 95% el fenotipo, digamos, ¿no? Es una decir, mutación. si tienes este gen, es casi vas a diagnóstico. presentar eventualmente en tu vida enfermedad de Alzheimer. Así es. Pero es los menos de los casos. La ¿no? minoría de los casos. O sea, de el toda hecho la de que proporción. no tengas ese gen no quiere decir que no la vas a presentar. El hecho que Exactamente. sí lo tengas quiere decir que sí la vas a presentar. La de edad, la de inicio tardío. Tardío, que es la más frecuente. Temprano o tardío. O sea, el temprano, que es esta que estamos hablando, son estos 3 genes, Ok. ¿no? Pero hay genes que se han presentado de inicio tardío. Incluso estos mismos genes, en las familias que se han estudiado, ha habido personas que presentan el fenotipo de inicio tardío. ¿Sí? Ok. O sea, ha habido gentes que son, personas son portadoras de la mutación, por ejemplo, de la presenilina 1 o del APP, que son de las de inicio temprano, y el fenotipo lo presentaron hasta los 80. El fenotipo quiere decir la enfermedad, ¿no? Que presentan la enfermedad, y la presentan hasta los 80 años, ¿no? Lo mismo ha pasado con otros genes que han identificado para otras demencias, las frontotemporales, ¿no? Que Otro también tipo de demencia. hay otros genes identificados de igual manera muy claramente. Y pues hoy en día estamos un poco confundidos con toda esta parte genética, por eso es que se ha ido con mucha calma para ya ofertarla al público, ¿no? Porque en primer lugar son caros y no nos determina si estamos libres de la enfermedad, sino más bien nos aseguraría que la vamos a presentar, porque eso pues sería a lo mejor importante que lo sepa alguien, sobre todo para tomar medidas desde antes. Claro, ¿no? incluso uno de los criterios de inclusión, para darte una idea de los estudios, es que en estos estudios se pedía que el caso del que se estudiaba tenía que tener la demencia antes de los 60 o 65 años y luego que tuviera 2 familiares mínimo que también hubieran presentado la demencia en las mismas características y demencia corroborada con una barbaridad de estudios, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de los estudios. O sea, muy bien aterrizada, y esos son los pacientes que se incluyeran en estos estudios, ¿no? Que cuando hacemos nosotros una buena determinación del familiograma, que es hacer este árbol genealógico, que eso es clínico, digamos, a veces es difícil determinarlo con esa claridad, cuándo realmente empezaron los síntomas cognitivos, si realmente hubo estudios de laboratorio que se puedan confirmar, etcétera. Y la abundancia que tenemos es del inicio tardío del Alzheimer, y ahí hay otros genes que también podemos entrar ahorita en detalle y que también son muy controversiales si das esta información o no das esta información, porque es todavía muchísimo menos específica, ¿no? Fíjate, a propósito de lo hereditario, de lo genético, nos dice Elizabeth García Viña: mi madre murió hace 15 años de Alzheimer, se lo detectaron a los 60 años y a los 65 falleció. Tengo una hija de 8 años y mi duda es si esto es hereditario o no. Pilar Vargas: quiero saber si es hereditario, ya que mi abuela paterna tuvo de hecho, tuvo esa demencia y de hecho de eso murió, pero nada más se ha visto en ella, por eso quiero ver qué tanto sí es hereditario o no. Y hay más comentarios y preguntas. Anónimo dice: tengo 70 años, he tenido varios eventos dolorosos. Por ejemplo, uno de mis hijos intentó suicidarse, mi esposo falleció. A partir de esto he pasado por muchos olvidos. A la comida le pongo azúcar en lugar de sal, olvido el cambio en la tienda. Una doctora me recetó somacina de 500 miligramos, una cada 12 horas. Siento que enloquezco con estas pastillas, ya no las tomo. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Telma Rodríguez Pacheco: a mi mamá le detectaron Alzheimer, tiene 73 años. ¿Hay algún medicamento que pueda retrasar el padecimiento? Mi mamá está olvidando la memoria recientemente. ¿Esto va a ir avanzando? ¿Será progresivo? Juan Antonio Ayala López, del Estado de México: mi mamá tiene 58 años, padece demencia. A raíz de varios infartos cerebrales, le hicieron varios estudios. Le han dado medicamentos, pero no se ve mejoría. Quisiera saber si tiene alguna cura o mejoría. Leticia García Girón: el Alzheimer y otros tipos de demencias de las personas de la tercera edad o menos, uno de los puntos es por tener la presión alta. A mi madre, pues supongo que le detectaron la presión alta, le provocó un infarto cerebral. Ok. La presión alta le provocó un infarto cerebral. Mi hermana la llevó a un hospital donde no tenían su expediente, y cuando despertó, después de 48 horas, ya no reconoció a mi hermana y la mirada de mi mamá ya no era la misma. Mi mamá ya no fue la misma.
¿Fue un error el que no la hayan controlado, la presión arterial, y si esto puede ocasionar precisamente alguna demencia? Creo que hay varias preguntas, obviamente, aquí. Evidentemente es un tema que da para mucho de qué hablar, pero una de las principales dudas es ¿cómo se puede detectar la enfermedad? ¿Cómo se puede diagnosticar un médico? ¿Qué antecedentes debe tener? Lo hereditario, evidentemente, es un tema principal, pero además, ¿un paciente se puede dar cuenta solo de lo que está viviendo o es necesariamente a través de la gente que le rodea quienes van a comenzar a darse cuenta que hay un deterioro? Me gustaría enfatizar de entrada, y porque salió en la cápsula y en una de las preguntas, la cuestión de la herencia. Entonces hay muchos genes que se están investigando, mucha información acerca de los casos hereditarios, pero son la minoría. Entonces, antes de que vaya a generar incluso un terror entre todos los familiares de los pacientes con Alzheimer, o sea, son esos casos familiares, sí, que representan menos del 10% de los casos en los cuales puede haber algún riesgo de que se desarrolle también en sus descendientes. Sin embargo, la mayor parte de ellos es algo completamente independiente, que tiene un factor genético indudablemente, pero no necesariamente hereditario. Entonces, para que no se vaya a crear un terror en ese aspecto, ¿no? Bueno, actualmente se sabe que es multifactorial, ¿sí? Yo creo que eso es bien importante porque sí, puede ser una parte genética, como dicen, es muy poquita, 10%, aunque por ahí se dice que cualquier persona después de los 80 años tiene un 10% de desarrollar una enfermedad de este tipo. Y bien, si alguien tiene un familiar de primera línea, hasta un 20-25%, o sea, pero influyen otros factores como enfermedades que se presentan que tienen un proceso inflamatorio, y esto es muy importante porque los problemas vasculares, la diabetes, la hipertensión, los trastornos de los lípidos, la depresión, todo esto va a generar una serie de circunstancias, procesos inflamatorios, procesos vasculares, que todo junto va a ir desarrollando alteraciones que pueden desarrollar un cuadro demencial. Yo sí insistiría en que toda esta parte multifactorial es donde tenemos que trabajar todos. Y yo aquí sí quiero enfatizar en que mucho es la alimentación, mucho es el ejercicio, el estilo de vida. No hacemos caso, hay gente que tiene fumando 20 o 30 años y no deja el cigarro, son hipertensos, son obesos. La obesidad provoca un proceso inflamatorio crónico y ahí nosotros podemos influir. Todos estos alimentos procesados tienen una serie de conservadores que finalmente van a incidir en un proceso inflamatorio. Nosotros como país no es posible que sigamos teniendo tanta obesidad. El mensaje es, no podemos seguir permitiendo, y yo sí soy muy enfática en eso, en las escuelas, el refresco, los alimentos procesados. Ahí es donde está la clave. Revisando literatura reciente, de verdad el mandato es, y incluso están muy preocupados en la Organización Mundial de la Salud, cuidemos, protejámonos, no seamos obesos, no tengamos hipertensión, se puede prevenir. El ejercicio, ¿cuántos hacemos ejercicio? Y no se requiere ser maratonista, sino un ejercicio continuo, 1 hora, media hora de caminata. 7.7 millones de personas anualmente en el mundo son detectadas con una demencia, y esto evidentemente habla de una incidencia mucho mayor. Claro. Tú decías el estrés, por supuesto, ¿no? Estrés, claro. Perdón, la depresión, pero el estrés es otro factor importante. Está la llamada, me llama la atención de esta señora que nos compartía que su hijo había intentado suicidarse, su marido recientemente había fallecido. Y bueno, este factor como la alimentación, la vida sedentaria, pues evidentemente también provocarán mayor deterioro o más rápido, ¿no? Bueno, y tienes o sea, cada caso lo tienes que estudiar de manera individual, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí en todos los que nos leíste, había, pues cada uno habría que como que desglosarlo de forma particular, ¿no? Había uno que veía varias personas que habían tenido demencias y realmente todos estos casos habían estado claramente diagnosticados con estudios de neuroimagen, pruebas neuropsicológicas, cuáles pruebas neuropsicológicas. O sea, sí hay manera de tener como mucha más certeza en el diagnóstico, ¿no? Y que bueno, eso es, pues es la primera
puntos. La validez y la confianza del diagnóstico tiene que ser como muy, muy importante, pues para allá de ahí partir a que efectivamente sea el cuadro demencial o se trate de todo lo que decía la doctora, de que realmente es un envejecimiento no exitoso, digamos, ¿no? Que ese es un concepto muy interesante. Y luego, bueno, toda esta parte genética sí, todo el mundo pensamos de que a veces cuando algo es genético, si mi papá lo tuvo, mi mamá lo tuvo, hay una herencia del 100%, ¿no? Incluso el peor caso de la herencia, que es la autosómica dominante, es el 50%. O sea, si tu padre la tiene, la probabilidad de que la siguiente generación, por ejemplo, el Corea de Huntington, que da demencia, que da unos movimientos anormales, la probabilidad de que la siguiente generación la desarrolle es la mitad, o sea, y es un sorteo por hijo, ¿no? Pero hay 50% que no la tengan, ¿no? Claro, ahí hay aparte el diagnóstico molecular. Ya si tienes la secuencia del gen, ahí ya cambia el pronóstico, porque ya si tienes la mutación, ya esa probabilidad ya no es del 50, ya es del 100 o del 90 y tantos, ¿no? Incluso hoy en día, mucho del asesoramiento, cuando ya se hace este diagnóstico molecular, hay que hacerlo con un equipo de salud mental, precisamente porque el saber a veces nuestro destino en estos poquitos casos donde se puede hacer, pues lleva implícito un impacto hacia el futuro de tu vida grande, que habrá gente que lo toma bien y le puede ser de un gran beneficio y otros que no. Y va esto ligado a lo que te hacían, ¿cómo me lo trato? ¿Hay algo que sirva para detener? ¿Hay algo que se pueda hacer? Yo creo que sí, o sea, y no me dejarán mentir los colegas acá, hay mucho de que se puede hacer de tratamiento. Pero por otro lado, la ciencia también te dice, al día de hoy tampoco hay nada que puedas hacer para detener este deterioro, progreso, y es una enfermedad finalmente mortal. Voy a exponer algunos casos que tenemos aquí en el público para ver más o menos cómo han sido las historias de la gente y nos podamos identificar. ¿Cómo estamos, Gloria? Hola, buenos días. ¿Nos puede platicar cuál es su caso? Mi caso es el de mi mamá. Ajá. Tiene demencia vascular, tiene 3 años con esto. Efectivamente, esto empezó con una depresión. Con la depresión ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta, pero muchas veces nos damos cuenta, pero no lo queremos aceptar. Okay, Queremos ignorar que ellos están bien, que se están haciendo, que quieren llamar la atención, pero hay que acudir al médico, nos diagnosticaron y empezar a trabajar. Nosotros tenemos 1 año en la institución de Alzheimer, nos han ayudado bastante. A mi mamá la motivan mucho, nos enseñan a cómo cuidarlos y a cómo ayudarlos. Tener una vida con mucha calidad, que disfruten el día, que disfruten, que rían, que se sientan felices. Ellos se sienten felices y nosotros también. Entonces la clave es mantenerse informados, buscar apoyo desde el principio acudir a buscar ayuda. Buscar apoyo, sí. Muchas gracias. Sí. Tenemos que irnos a un corte. Ahorita vamos a regresar con más testimonios del público, pero vamos a un corte y estamos con ustedes aquí en Diálogos de Confianza hablando de la enfermedad de Alzheimer. Regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que siguen con nosotros. Tenemos la llamada de Marilú Carrillo Daza y ella nos dice, tenía entendido por un psiquiatra que el Alzheimer se determina hasta que la persona está muerta. Ahora que mencionan otra cosa, me gustaría que lo aclararan, ya que esta información es de 3 o 4 años. Entonces quiero saber si ya cambió o sigue siendo así. Y para lo siguiente, entonces vamos a ver a continuación una cápsula acerca del área de bancos de cerebro. Veamos. El Banco de Cerebro se inicia desde 1992 bajo la dirección del Dr. Raúl Mena López, con la función o la finalidad de estudiar las enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, el año pasado, en el 2012, se crea el Banco Nacional de Cerebros, en donde obviamente aquí vamos a obtener encéfalos para estudiar otras enfermedades neurodegenerativas como es Parkinson, esquizofrenia, parálisis supranuclear progresiva, entre otras, y obviamente la enfermedad de Alzheimer, que es el punto principal para estudiar aquí en este banco.
Es el único banco de cerebros que existe en el país y yo creo que este es un gran inicio y es un gran esfuerzo, no nada más de una sola persona, sino de muchas personas de muchos años. Y lo que más importante es que esto nos va a permitir poder ceder o proporcionar encéfalos a otros investigadores de todo el país para que puedan estudiar otras líneas sobre las mismas enfermedades. Actualmente Mexicanos cuenta con 100 cerebros nacionales y obviamente tenemos fragmentos de otros países, de otros bancos que nos han donado. El proceso para obtener los encéfalos se requiere obviamente primero el consentimiento de la familia. Van a firmar una carta de consentimiento. Esta carta de consentimiento solamente tiene un valor moral, no tiene un valor judicial. Esto quiere decir que realmente es una intención de donación. Esto no significa que cuando la persona fallezca está obligado a donar el encéfalo. Dentro de esto, al obtener el encéfalo, lo más importante es que sean menos de 24 horas de tiempo post-mortem. Esto es para que podamos conservar nosotros las proteínas en buenas condiciones para poder analizarlo y estudiarlo. Posteriormente, el tejido se obtiene, la mitad del encéfalo se conserva a menos 80 grados centígrados. Estos son para estudios de bioquímica y análisis de genes. Mientras que la otra mitad se conserva a 4 grados centígrados en paraformaldehído. Este es un figador y este nos conserva las proteínas para poder hacer nosotros el diagnóstico histopatológico, que obviamente esto se lo proporcionamos a los familiares. Y por otro lado, esto nos ayuda para estudiar realmente el procesamiento de las proteínas involucradas patológicamente en la enfermedad. Es importante aquí hacer notar que realmente, afortunadamente, tenemos encéfalos tanto controles, que son los cerebros normales, como de pacientes que fallecieron con alteraciones neurológicas, dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer. Lo que más adolece o lo que más carece en la gran cantidad de bancos de cerebros en el mundo, la obtención de cerebros controles. Entonces esto sí es importante para nosotros porque nosotros nos va a ayudar a poder comparar realmente el procesamiento normal de la proteína involucrada en las enfermedades neurodegenerativas que nosotros estamos estudiando. Dentro de estas aportaciones que nosotros hemos hecho, hemos podido describir un procesamiento muy temprano de la agregación de la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer. Este mecanismo nosotros lo estamos sugiriendo como los eventos más tempranos que suceden en la enfermedad, y por otro lado estos estudios se van a llevar a nivel in vitro para que nosotros podamos ver qué tanto impacto tiene en cultivos celulares o en modelos animales que nosotros vamos a estar desarrollando. Hasta el momento no hay un estudio que realmente nos pueda confirmar exactamente que el paciente va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer o que tiene la enfermedad de Alzheimer. Lo que nosotros esperamos y tratamos de hacer es un método de diagnóstico temprano para esta enfermedad. Pues ahí lo tienen, es una cápsula de cerebros del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Es interesante y bueno saber que aquí en México se estén haciendo estudios de investigación, y como ya lo vieron y tiene relación con la pregunta que hicieron antes de irnos a la cápsula, se puede diagnosticar antes o después, pero yo creo que antes de entrar de lleno a esa respuesta, había algunos síntomas que quería que comentaran ustedes para que la gente esté pendiente. Sí, los síntomas iniciales o la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer muchas veces pasa desapercibido por la mayoría de las personas. Los familiares son los que primero empiezan a notar y a detectar. Los médicos no estamos ahí y entonces no es, no hay que dejarle todo el trabajo al médico o al psicólogo o a esto. El familiar debe de empezar a notar cuáles son, sobre todo deterioro de la memoria de algunas cosas leves, por ejemplo, dejar el agua hirviendo y no la apagar, la llave de gas abierta, las llaves dentro de constantemente, dejar de recordar algunas caras o algunas personas, sobre todo a los nietos que van creciendo y de repente, oye, es tu nieto que tienes 6 meses que no ves, pero como ya se desarrolló, se confunden y no los alcanzan a alterar. La depresión, la tristeza o los cambios de ánimo también puede ser de los componentes iniciales del Alzheimer, y la sensación de que algo me está pasando, y eso es algo muy necesario que se le explique al paciente, puesto que al momento de que él se siente de que algo tiene y no sabe qué es, el momento de la tristeza, de que la gente le está diciendo, no me repitas, no te escucho, me has dicho 10 veces lo mismo, me has preguntado lo mismo, ya te lo dije, ya te expliqué, todo eso lo va haciendo que se sienta cada vez más preocupado, más triste, y a veces se confunde o empieza la depresión con el trastorno del Alzheimer, y las dos cosas van de la mano, o al contrario, empieza a confundirse. Una persona deprimida también puede ser de que esté muy callado, de que no conteste, que le diga, oye, vamos al súper, no. Pero ya no me platicas nada, ya no hablas nada, no me estás escuchando lo que te dije. Y muchas veces las personas que están deprimidas sin Alzheimer, muchas veces les dices algo
y simplemente no lo recuerdan porque no lo grabaron, porque su mente estaba pensando en otra cosa, estaban distraídos. Y eso se confunde. Y las pacientes con Alzheimer muchas veces al contrario, tratan de ocultar que la memoria les está fallando, tratan de esconder esto. Entonces, una vez que tengamos o que notemos que alguno de nuestros familiares esté con estos síntomas, hay que acudir al médico. ¿Y qué es lo que va a hacer el médico para diagnosticar? Bueno, aparte yo agregaría nada más la memoria, sino a veces hay aspectos como no saber hacer las cosas, ¿no? Apraxia. Alguien que ha hecho siempre algo rutinariamente, por ejemplo, escribir o cocinar, es cuando empiezan a olvidar, le ponen sal o azúcar. Las recetas de cocina. Lo comentaron ya en una llamada. Eso es muy importante, poner atención cuando alguien echó equivocadamente azúcar a la comida, algo está pasando. Cuando ya no saben, por ejemplo, hacer planes o vestirse bien o arreglarse, entrar en esa etapa un poco de desaliño, la gente piensa, bueno, es que ya no tiene ganas de salir. No, ojo, algo está pasando que ya no tiene el interés por hacer las cosas. Y es cuando uno tiene que poner atención. O bien, decíamos, el manejo de las compras o el dinero. ¿Cuánta gente se ha dado cuenta de que tiene un problema cuando va al banco y no sabe firmar o dice cantidades equivocadas o regala el dinero? Yo recuerdo algunas anécdotas de gente que va al banco y firma cheques por 100,000 pesos cuando no tiene, o por $1. Entonces, esos son detalles que tienen que poner atención y no achacarlo a que está distraído, a que no tiene algún problema. Estas son señales de alarma. O sea, es poner atención y ir a buscar ayuda, ir con el médico. ¿Y el médico cómo va a diagnosticar? Primero, una muy buena exploración física. Siempre debe ser preguntarle al paciente y luego al cuidador, ¿no? A la gente que lo acompaña, no al revés, porque puede hacer muchas veces, y ese es un error, entre el paciente, entre el familiar, y se le empieza a preguntar al familiar y a la persona no se le hace caso. Lo primerito es observar cómo llega, cómo responde, cómo habla, y hacer algunas preguntas clave y después confirmarlas con el cuidador. Eso digamos que la parte clínica es la más importante y depende mucho de la experiencia del médico. Aquí sí yo creo que nuestra experiencia en el sentido de cómo interrogar a una gente mayor es fundamental, porque la gente joven, a veces el clínico joven, lo que menos hace caso es de la persona mayor y se va con el acompañante. Cuando el acompañante a veces puede ser alguien fortuito que fue y lo acompañó, pero el que realmente lo cuida, el que está más cerca, es el que tiene la clave. Okay. Claro. Y decían hace un momento que la depresión y el estrés forman parte de los detonadores para precisamente una demencia. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente entonces se da cuenta que algo está sucediendo y esto le deprime aún más? Es el caso de Leticia Villafuerte Reyes, del Estado de México. Dice, mi mamá tiene Alzheimer desde hace 3 años. Ella tiene 78 años y ya no quiere hablar. Se le da medicamento y esto nos preocupa. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde la podemos llevar? Ya no quiere hablar y entonces esto dificulta un poco más, evidentemente, al tratamiento médico, el médico mismo que no se da cuenta cuál es el deterioro o la velocidad en que esto va sucediendo, y los familiares, los cuidadores, que también pues se desesperan, supongo, ¿no? ¿A dónde le sugerimos que acudan? Una acotación nada más antes de... aparte de la exploración clínica, digo que es fundamental y que hagas una muy buena valoración clínica, insisto un poquito en las pruebas, ¿no? O sea, sí hay pruebas que se llama Minimenta, o sea, hay varias pruebas muy bien documentadas. Hay una batería que se llama, validada por la doctora Félix Ostrowski, el Neuropsi, en México. Una pregunta, ¿son pruebas que les hacen exámenes ahí en consultorio o son porque ahorita vamos a hablar de laboratorio y de imagenología? No, son pruebas de lápiz y papel que las haces ahí en el consultorio. Justo algunas necesitas incluso la información que te provee el cuidador, ¿no? Y con el resultado de todas esas tienes una valoración objetiva. O sea, eso nos permite también como clínicos tener un parámetro objetivo de algo estandarizado, que sabes que si no tiene
más de 27 puntos, ¿no? Que es justamente la calificación, y tiene menos de esto, hay una alta sospecha. Si sacó 21 puntos, definitivamente tiene un deterioro cognitivo, ¿no? No puedes establecer el subtipo, o sea, no te permite decir, es Alzheimer, es una Pero es una prueba que te ayuda a llegar hacia el diagnóstico. Ya tienes la certeza que hay un deterioro cognitivo, y entonces ya pasas a la parte de la exploración más fina neurológica, pasas a los estudios de neuroimagen, pasas a los estudios de electrofisiología, que ya te permite adentrarte más en el funcionamiento cerebral del paciente. Incluso, y a lo debatido esto de las pruebas, algunos de los marcadores genéticos. Bien, vamos a ver una cápsula que tenemos para que nos ilustre la gente cómo ha visto a sus familiares, cómo han llevado esta enfermedad. No se nos olvide esa pregunta, que si verdaderamente se puede diagnosticar hasta que el paciente ya no esté. Hacia allá vamos. Ahorita regresamos. Mi esposo tiene demencia frontotemporal, es mucho más agresivo que Alzheimer. Nosotros nos conocimos hace 42 años, éramos ambos muy jóvenes, pues él me insistía mucho y hasta que por fin cedí yo. Nos casamos, mi esposo fue muy atento conmigo, muy amoroso. Él nunca tuvo un insulto ni tonto, ni menso, ni al contrario, muy detallista. Llegaba del trabajo y me decía, ya llegué, amor, una flor, un chocolate, un dulce. De ahí tuvimos 3 hijas. Empezó portándose muy mal, incluso yo pensé que él tenía otra mujer, porque él llegaba de trabajar y cenábamos en familia con las niñas, pero de repente él decía, me robaste mis cosas, ¿qué agarraste? No, a mis hijas de repente, ellas siempre llegaban y papito, ¿cómo estás? Y de repente las empujaba, no quería que le dieran beso ni que las saludara. Iba a cumplir 60 años, cuando comenzó que la verdad nosotros todavía no creíamos que era realmente la enfermedad. Y lo que pasa que él se iba a trabajar a su lugar de trabajo y no entraba, sino que andaba caminando fuera de su trabajo y de repente pues me hablaban a mí que ya lo recogieron, que lo llevaron al hospital, me lo internan y me dicen que tenía el azúcar un poco alta. Pero como lo vieron, me imagino que no coordinaba bien las cosas, me mandaron a psiquiatría. Entonces llegué yo a la casa de ustedes, hablé con mis hijas, me acompañaron, lo llevamos a psiquiatría, le hicieron estudios, lo checaron y me dijeron que no, que era neurológico. Le hicieron una tomografía y me dijeron que tenía Alzheimer, pero la verdad yo no quedé conforme con eso. Entonces le hicieron estudios más a fondo. Y el doctor me dice, no señora, no tiene su esposo Alzheimer, su esposo lo que tiene es demencia frontotemporal del lado derecho. Después de los estudios que le hicieron a fondo me dijeron que fue a raíz de estrés de trabajo, porque él viajaba mucho, tenía a su cargo varias cosas de la empresa donde él trabajaba. A raíz del estrés del trabajo, él llegaba muy nervioso a la casa y le dieron varios microinfartos. Nos dijeron que fueron como 60 o 50 microinfartos que le dieron. Tuve que dejar de trabajar. Ahora trabajo, pero es menos, porque ahora me entrego totalmente a él. Que le tengan mucha paciencia, porque yo creo que pues el amor ahí está, pero nuestra fuerza, nuestra persona como humanos se cansa, se agota, y aunque los queramos mucho, hay momentos que decimos, ya no puedo más, no puedo. Como ven, este tipo de enfermedades afecta mucho a los familiares. Quiero invitarnos, doctores, ¿tienen algún comentario sobre la cápsula? Sí, varias. Muchos. Yo no sé si vamos a hablar del colapso del cuidador o cansancio del cuidador. Fue la última parte. De todo vamos a hablar, sí. Perfecto. Sí. Y si podemos, el colapso del cuidador es algo de lo que va de la mano del cuidador Alzheimer. Al final de la enfermedad tenemos 2 pacientes, el paciente con Alzheimer y la persona o el cuidador primario. Este cuidador primario, por el desgaste, por el tiempo que deja de ejercer, ya no está con las familias, ya hay problemas con el esposo, por lo regular son mujeres, y mujeres que están entre 50 y 60 años, que tienen hijos con problemas, esposo con problemas, sus padres tienen problemas, ellas mismas cambia su anatomía, sus diferentes aspectos y los lleva a depresión, ansiedad, a que se empiecen a aislar, a dejar de su salud personal también se empieza a empeorar, la hipertensión, por cuidar a la otra persona. Por cuidar a la otra persona. Y no es raro que fallezca más pronto un cuidador que un paciente con Alzheimer, por el mismo descuido, por el agotamiento. Y este colapso del cuidador es igual de importante que la enfermedad de Alzheimer.
Y aquí otro detalle importante en relación o regresando a la cuestión de los síntomas, porque este tipo de demencia que se mencionaba, bueno, es un tipo particular de los varios demencias, pero también muchas veces pueden debutar más que con problemas de las funciones cerebrales superiores, con problemas de conducta. Ya se ha mencionado mucho la depresión, pero a veces una persona que puede ser completamente afable, de muy buen trato, y se vuelven irritables, se vuelven agresivos, entonces decimos que también tiene cierto fenómeno ahí incluso de psicosis, que de repente esos cambios también deben ser un foco de alerta para pues, inmediatamente llevar al paciente a una consulta. Y por otro lado, si el paciente se da cuenta, que es una pregunta frecuente, pues también nos dicen, es frecuente que ellos también lo perciban. Tenemos que irnos a un corte. Discúlpame, doctor, estamos hablando de Alzheimer en Diálogos en Confianza. Regresando del corte vamos a seguir viendo más casos y que nos expliquen qué está pasando. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, mañana hablaremos acerca de un tema que tal vez de pocas veces se ha hablado. Hijos que se avergüenzan de sus padres. ¿Te imaginas que tus hijas o tus hijos se avergonzaran de ti, tal vez por tu origen, por tu educación, por la cultura, por la capacidad socioeconómica o el estado socioeconómico? En fin, varios factores. Pero ¿a qué se debe que las hijas o los hijos puedan avergonzarse de sus padres? ¿De qué depende? ¿Es de tal vez cierto tipo de personalidad, de la educación que les hemos dado? ¿O tal vez la autoestima está baja y entonces como madre o como padre tú has permitido esta educación también como muestra de un cierto control? ¿Qué tanto hay alrededor de este tema? Bueno, mañana poco a poco iremos desenmarañando este interesante tema porque de verdad pocas veces se ha hablado de él y vale mucho la pena hacerlo. 9:30 de la mañana aquí en punto en Diálogos en Confianza. El teléfono para poder asistir aquí al estudio y preguntarle a las y los especialistas es el 53 41 44 35. Así que llama ahora mismo y reserva tu lugar. Y hablando de llamadas telefónicas, tenemos la llamada de Clara Ruiz y dice, mi mamá tiene 85 años, tiene 10 años con Alzheimer, hace 5 que ella dejó de caminar y hablar. Por parte de las hermanas cuidadoras ya hay mucho agotamiento, la familia se va desintegrando, me gustaría que hablaran al respecto. Y en el bloque anterior Humberto precisamente mencionaba acerca de la vida que llevan las y los cuidadores de personas que viven con una demencia. Bueno, a continuación tenemos el resumen de la primera parte y enseguida una cápsula acerca precisamente de los cuidadores. La demencia no es más que el nombre que se le da a un síndrome que afecta a muchas enfermedades. Demencia quiere decir una afectación en las funciones mentales superiores. Hay más o menos 60 o 70 tipos de enfermedades demenciales. La más conocida efectivamente es la enfermedad de Alzheimer. Se pierden las funciones mentales superiores, ¿qué son cuáles? La memoria sobre todo, la memoria reciente, el lenguaje, el juicio, el cálculo, el poder orientarse. Todas esas cosas que se han aprendido en la vida se van olvidando. El término demencia se confunde con muchas de las enfermedades mentales, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Va de la mano precisamente con el incremento de la edad en la población en general, que del 1% de la población general puede padecer demencia. Que hay una pérdida presente de la función que es esperable para la edad, mas no es demencia. La demencia implica enfermedad y una pérdida de la funcionalidad. Cuando ya requiere el apoyo de alguien, prácticamente estamos ya del otro lado hablando de enfermedad. Envejecimiento no quiere decir demencia. No quiere decir que tengan demencia, simplemente que no están oyendo bien, que no están viendo bien, y la memoria se nutre de lo que oye, de lo que percibe, de lo que ve. Es que está envejeciendo, es que es normal. Nada es normal en el envejecimiento en el sentido de que olvide las cosas. Yo creo que el mensaje es, pérdida de memoria no es igual a envejecimiento, ¿eh? Eso es una enfermedad y hay que atenderla a tiempo. Mi mayor angustia es que no me recuerde, que no sepa quién soy. Lo que más me angustia es la estabilidad de la familia. El que le vaya a pasar algo. Más bien que me pase algo a mí, yendo en la calle o caminando así con ella, que se pueda perder. No ser capaz de cuidarla adecuadamente.
Mi mayor miedo es que nos pueda pasar a mí o a mis hermanos algo que ella no tenga quien la cuide. Mi mayor miedo y preocupación es los medicamentos, que están muy caros y que la verdad no tenemos ningún apoyo de seguro social y día a día son muchos gastos. Que ella pase a una etapa en la que ya no me reconozca. El apoyo lo encuentro en mis hijas, yo sola no podría. Mi mayor apoyo es con mi familia, porque todos estamos conscientes de lo que está pasando y bueno, nos tenemos que echar la mano en su cuidado. Yo encuentro el apoyo aquí en la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar. Definitivamente en fundaciones como esta. Mi mayor sueño es ver que mi esposo tenga una calidad de vida. Bueno, mi mayor sueño es que no hubiera tenido a mi mamá esta enfermedad, ¿no? Mi sueño es que ella se llegara a recuperar. Mi mayor sueño sería encontrar algún medicamento que detuviera la enfermedad. Es tener el apoyo de mis hijas y mis yernos, que me apoyan incondicionalmente y con mucho amor. Sí, yo creo que es la oportunidad que tiene uno como hijo de devolverle a los padres ese tiempo que ellos me dieron, que ella me dio cuando yo era niño, cuidándola y procurándola. Definitivamente sí hay mucha satisfacción. Yo creo que la satisfacción mayor es saber que ella invirtió mucho en mí, en mis hermanos, y que ahora yo le puedo regresar a lo mejor algo de esa parte que ella hizo. Lo que debemos de tener es demasiada paciencia. Bueno, las características del cuidador debe ser la principal, mucha paciencia, ¿no? Porque si no lo tiene uno, puede abandonar esto muy rápido, ¿no? Pacientes, comprensivos y pues documentarse. Yo creo que información, tiene uno que llenarse de información, de sitios especializados, de libros especializados, internet y mucha paciencia, sobre todo mucha paciencia. La palabra con la que yo defino esta enfermedad es con olvido, porque es increíble olvidar todo lo que has tenido durante toda tu vida, ¿no? Yo creo que no tengo palabras para explicar, por eso es algo tan difícil que yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño, pero aún así somos humanos, me canso. Horrible, no concibo que nuestros recuerdos se puedan borrar. Caos, es un caos para todos, tanto para ellos como para los familiares, es un caos. Como ven, la enfermedad, además de afectar al enfermo, al paciente, tiene un impacto muy alto en los familiares y en quien lo está cuidando. Y tenemos aquí testimonios todavía que nos van a comentar su caso. Cristina, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, a mi marido le detectaron esta enfermedad en el 2004. Tenemos 10 años, yo le llamo un viacrucis, porque es un viacrucis en donde en el principio pues no conoces. Afortunadamente, hace 4 años me topé, se me puso en el camino la asociación y de ahí me ha agarrado, de ahí me he informado, me siento ahora acompañada, ya sé más de la enfermedad, nos apoyan psicológicamente. Es una enfermedad, yo la describo como muy devastadora, económica, física, moral, a todos los niveles. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que nos está viendo? Yo les pido que todos los que tengan un problema así no se sientan solos. Busquen porque sí hay alternativas, podemos hacer redes de apoyo, busquemos información, pidamos siempre apoyo. Eso es básico. Gracias. No estamos solos. Gracias, Cristina. Gracias. Claro. Y el señor Pedro, usted también, cuéntenos algo muy específico está haciendo usted. Mira, lo más específico que yo hago es manejar esta circunstancia, porque yo ni siquiera le llamo enfermedad. Es una circunstancia que me pasó y lo tomo con mucho humor. Pero para llegar a ese humor tuve que pasar por ciertos pasos. O sea, ¿cómo? Primero que nada, investigar qué es lo que estaba pasando.
Al investigar y saber todo lo que está en el entorno, empiezo entonces a tomar las medidas subsecuentes. ¿Cuál es la primera? Además de saber todo sobre la enfermedad, me acerco a una fundación, que es la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, que cambia mi vida completamente. Ahora bien, ¿yo qué espero de las demás personas? Nada. Lo que me puedan dar, bienvenido. Yo estoy al 100% atendiendo a mi esposa, tomo las cosas como debo de tomarlas, con mucho humor, y eso es lo que está pasando, pero yo veo que hay enfermedades mucho mayores que esta. Pero en relación a Alzheimer, usted está ayudando a entrenar cuidadores. Bueno, yo sí, definitivamente, inclusive en mi página de Facebook, que una de las situaciones por las que la puse, yo, Pedro Javier Cacho, es que cualquier persona que se acerque para tener este conocimiento, yo dejo todo lo que vaya yo a hacer y me dedico a las personas. Les comento que la vida sigue, no ha pasado nada. Simple y sencillamente es una enfermedad, una circunstancia y hay que manejarla. Cualquier persona que quiera que yo le dé un poquito de lo que yo he aprendido, encantado de la vida, con mucho gusto lo hago. Muchas gracias. Es muy bonito saber que la gente se une, como ya nos explicaste, Cristina, sentirse apoyados, no están solos y buscar manera de lidiar, porque la realidad es esa, cuando uno se pelea con la realidad, pierde el 100% de las veces, entonces aprender a lidiar con ella de la mejor manera. Y les quiero preguntar a los panelistas, antes de entrar a otras llamadas que ya tienes, Oscar. Hablamos de estudios que se hacen en consultorio y luego hay estudios de laboratorio de imagen para descartar alguna otra enfermedad o cómo se aborda para llegar al diagnóstico de Alzheimer. Normalmente la enfermedad de Alzheimer y cualquier otra de las demencias es una enfermedad por descarte. Entonces, en estos casos se hacen estudios generales, química sanguínea, biometría, que le sonará a varios del auditorio. Hacemos estudios de imagen, o sea, y con la idea de descartar algún otro tipo de problema. Entre imagen entiéndase tomografía e idealmente resonancia magnética. Hacemos pruebas de hormonas, por ejemplo, un perfil hormonal, y ya de ahí, ya si una vez toda esta batería así en general de estudios es normal, para tratar de hacer más objetiva la valoración de un paciente con este deterioro de las funciones cerebrales, se hacen algo que se llaman pruebas neuropsicológicas, que ya es una batería que se había estado comentando, que unas las podemos hacer en el consultorio y otras se piden ex profeso muchas veces con neuropsicólogos, para que nosotros podamos decir qué tanto es tantito del deterioro que está teniendo la persona, obviamente basado en los detalles que ellos nos den. Pregunto esto de manera específica, Plan con Mañana, para contestar la pregunta anterior que se nos hizo, que si verdaderamente se podía diagnosticar post-mortem, ya que no está el paciente, ya que haya fallecido el enfermo. Porque entonces los estudios que se hacen de imágenes, sobre todo para descartar otras enfermedades que estén causando la demencia y tratarlas, como se habló ya del problema vascular anteriormente, hormonal, como la doctora mencionó, el hipotiroidismo anteriormente, para corregir todo eso. Entonces, ¿cómo se dice, cómo se pone en el dedo decir esta persona sufre de Alzheimer? Bueno, ahí te digo, la parte de neuropsicología sí tienen puntos de corte que se han venido haciendo en investigación y se han cotejado incluso con muestras de tejido cerebral y entonces se han podido establecer lo que se llama sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Lo mismo, hay una tomografía por emisión de positrón desarrollada por el grupo de Pittsburgh específica para el depósito del amiloide cerebral. Lamentablemente esa todavía no se hace acá. O que yo sepa, y el depósito de la proteína tau, que también tienen puntos de corte correlacionados histopatológicamente. Y por otro lado, tenemos también todas las pruebas, de que aunque son un porcentaje pequeño, de los genes, estos, el caso que se presentó de la demencia frontotemporal con psicosis, ¿no? Hay una variante de un repetido de ADN que se ha asociado con muchísima frecuencia, entonces probablemente sea un candidato empezó antes de los 65, de los 60, ¿no? de hacer diagnóstico y que se ha establecido con la histopatología. Entonces, sí hay manera de que puedes hacer diagnóstico antes, que se ha hecho por muchos estudios de investigación. Doctora. Sí, yo me refiero un poquito porque hay criterios clínicos. La enfermedad puede decirse que es probable cuando hay criterios como trastorno de memoria, como lo que se llama afasia, que no se puede hablar bien, como apraxia, en la cual se olvidan las cosas. O sea, esos criterios clínicos. Eso es demencia. Demencia, y después se le va a poner el apellido, claro. Alzheimer se caracteriza mucho por trastornos del lenguaje, se va perdiendo mucho el lenguaje, la afasia, se van perdiendo mucho la capacidad de hacer cosas, la apraxia, se va perdiendo mucho la capacidad de conocer, ¿no?
la agnosia, rostros familiares, formas familiares. Entonces, si todo eso se reúne como criterios clínicos, más se descartan enfermedades sistémicas, eso nos da un diagnóstico de probabilidad. Ahora, hay otra posibilidad, se llama diagnóstico de posibilidad, en la cual hay ciertas características, pero no reúne todo. Y digamos que la prueba de certeza, o sea, ya como certeza diagnóstica, sí efectivamente va a ser la biopsia o la autopsia, pero para llegar a eso, actualmente tenemos marcadores, biomarcadores, que son bastante ya más certeros, donde se puede identificar la acumulación, ¿no?, de proteínas anormales, como el PET que está hablando el doctor, como la determinación del líquido cefalorraquídeo de estas proteínas anormales como el tau. O sea, tenemos ya afortunadamente una batería, un camino para llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Desde el punto de vista clínico y de gabinete. Perfecto. Y el otro ya es de certeza. Óscar, hay llamadas que los panelistas nos pueden ayudar a contestar. Así es, Silvia Nieto nos dice, Silvia Nieto Bordes, gracias por este programa, estamos viviendo con mi madre, que lo hace desde hace 11 años y es muy desgastante. Yo trato a mi mamá con cariño y le hablo como si me entendiera. Ella me ve como si hablara en chino. Ella trata de llevar la conversación, pero ya solo emite sonidos tratando de comunicarse. Mi madre es dependiente de nosotros y en algunas cosas, en otras, ella las hace todavía. Nos dice por otro lado Elizabeth García, mi madre ya no me reconocía, solo a mí, su hija la menor, y el día que me logró reconocer, por la noche falleció. Juli, es importante considerar que para los cuidados de la familia o del familiar con la enfermedad se requiere de una reorganización. Nos dice también a Jorge Salazar, mi madre murió de Jacob Kreisel, Alzheimer veloz, pone entre paréntesis. Padeceré de esto. ¿Hay entre las demencias alguna que sea de mayor tendencia en cuanto a la herencia? Pausa y ahora nos responde. Mi mamá padece Alzheimer. Mi mamá era muy trabajadora, hiperactiva, era una persona que siempre estaba ocupada y aparte en cuidar cuestiones de la casa, ¿no? Tanto de mi papá como de mía, bueno, mías, ¿no? Así es como yo recuerdo a mi mamá, muy activa. Realmente mi mamá tuvo, o bueno, más bien yo me di cuenta del padecimiento un día que la llevé a un centro comercial porque ella estaba muy deprimida. Papá murió de diabetes, de una deficiencia renal. Durante 3 años estuvo en hemodiálisis. Después de que murió, ella cayó en una depresión profunda, muy grave. Y ese día en particular yo la noté muy triste. La llevé al centro comercial a que se distrajera y cuando le dije, mamá, sujétate del brazo, ella me volteó a ver y me dijo, es que tú no eres mi hijo. Y en ese momento me di cuenta que algo estaba mal, ¿no? Así fue como me enteré que pues bueno, debía llevarla a un neurólogo porque algo estaba funcionando mal en su mente. Tenía 83 años. El neurólogo le hizo una serie de estudios, le pidió que le pusiera en un reloj las manecillas en el lugar correcto de la hora que le estaba diciendo, pruebas neurológicas. Y él determinó que tenía un problema mental y que había que ponerle unos parches para que la sangre de su cerebro circulara más rápido y se detuviera un poco la demencia senil, porque él así la clasificó de momento, demencia senil. A ella le diagnosticaron Alzheimer más o menos al año con otro médico. Desgraciadamente su hermana mayor y su hermano menor habían padecido esta enfermedad. Yo la había visto como espectador, no había interactuado realmente en el problema, entonces sí fue muy estresante,
pero afortunadamente llamé a la Asociación de Alzheimer México. Una persona vía telefónica me asesoró, me dijo qué es lo que estaba pasando, porque mi mamá estaba en una crisis de agresión muy fuerte. Me recomendó fundaciones como esta para que pudiera yo apoyarme y me mandó mucha literatura. Y realmente, gracias al apoyo de la asociación, yo me enteré de qué estaba pasando, me tranquilicé y pues empecé a buscar, ¿no?, las opciones mejores para ella. Lo más difícil para mí ha sido aceptar la enfermedad, entender qué es lo que está pasando y cómo poder atenderla. Cuando no encuentro la paciencia, me alejo, dejo a mi mamá con una cuidadora o con su enfermera, reflexiono, veo cuál es la mejor forma de sacar adelante el problema y regreso. Bueno, agradecemos muchísimo desde luego al testimonio de todos los cuidadores que nos han compartido precisamente parte de su experiencia con este tipo de demencias. Vamos a leer más comentarios. Nos dice Darío Gabriel Reyes, ¿qué diferencia hay entre demencia senil y Alzheimer o es lo mismo? Ya decíamos, demencia senil no es el término apropiado para nombrarle porque no se presenta solamente en la senectud, digamos, ¿no? Entonces, y cada vez se presenta en edades más tempranas. Doctores, ¿cuál es la diferencia? El término de demencia senil es algo que estamos tratando de evitar. Es un término peyorativo porque quiere decir que porque eres viejo o porque eres senil, tienes demencia. Entonces tratamos de evitar el término, no existe en la literatura médica como tal, como una descripción, simplemente es algo que a lo mejor se fue de generación en generación diciéndole es porque tu papá está adulto y es demencia senil. No. Es demencia más un apellido, o es Alzheimer, o es vascular, o frontotemporal, o la lista de 70 demencias que existen. Perfecto. Nos dice Jesús Manjarres, existen investigaciones en donde al activar la reacción bioquímica primigenia en el organismo se tratan muchas enfermedades. Entre dichas enfermedades, las neurodegenerativas como Alzheimer tienen un resultado óptimo al activar dicha reacción. Darío Gabriel Reyes, escuché en un programa que se descubrió que la extirpación de los ovarios incidía en el desarrollo del Alzheimer. ¿Esto es verdad? Diana Arael, tuve oportunidad de conocer Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, excelente ayuda a pacientes y cuidadores. Roxana Preiser, hablen porfa de la medicación en esta y las otras enfermedades relacionadas. Son carísimas y muy complejas las dosis. Este es un punto bien importante, las dosis complejas. Y en otras llamadas y en otros comentarios nos han dicho, bueno, no está pasando nada con el medicamento que le diagnosticaron o que le recetaron más bien a mi paciente. Siento que enloquece. Ahora, hay también periodos, veíamos en un testimonio, donde el cambio de humor es muy frecuente. No quiere decir que todo el tiempo van a estar así, pero esto depende de la dosis que se les haya recomendado o existe otra razón. Yo creo que eso es clave, hablar de tratamiento. Primero aclarar nada más lo de los ovarios, si quieren decirle a quien nos preguntó. Bueno, nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. Hay una deprivación hormonal, cuando histerectomía, cuando no se trata a tiempo lo que es la restitución hormonal, que puede tener alguna incidencia, pero no es el factor principal. No, que no se apure, toda la gente que contemple esto, que no se asuste. Ahora sí, tratamiento, Oscar, dijiste una cosa clave y lo vimos ya en los videos, que la gente dice, el tratamiento es muy caro y por lo que hemos visto, o sabemos, no es una enfermedad que se cura, ni se trata. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja? Mira, de tratamiento creo que aquí una parte muy importante, como ven, debutan como síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces a los psiquiatras nos toca muchas veces tratar los síntomas conductuales de la demencia. Entonces das muchos de los tratamientos antidepresivos, das medicamentos para la psicosis, para la agresión, y luego están todos los tratamientos que buscan tratar de disminuir o hacer más lento el deterioro cognitivo, que ahí pues el grupo más frecuente son inhibidores de la colinesterasa, que son, o sea, que lo que buscan es que estas células que promueven la memoria, que es la acetilcolina, pues no se degrade tan rápido, ¿no? Entonces tienes por un lado estos tratamientos o otros que favorecen el sistema de glutamato para que no haya destrucción con la memantina, en fin, que buscan atenuar la progresión, que es muy discreta. Disminuir la progresión. No se va a curar eso. No se va a curar, pero tratas por otro lado los síntomas conductuales, ¿no? Y todas las intervenciones psicosociales, las intervenciones del cuidador, las intervenciones. O sea, es un tratamiento muy complejo. Sí hay mucho que tratar en el Alzheimer, pero
en el sentido de acompañar esta enfermedad a lo largo de este deterioro y hacer un poco más llevadera la vida de las personas que lo padecen. Sin embargo, detener al día de hoy el deterioro de la neurodegeneración no se puede hacer. Yo creo que eso es clave, ¿no? De dejarlo perfectamente claro, hasta el día de hoy no se cura, no es curable, pero se trata de mitigar los síntomas y sobre todo, como menciona el doctor, tratar las diferentes síntomas, si es un problema psiquiátrico, la depresión, etcétera, que se vayan mitigando estos síntomas. Pero la dificultad de dosificación también es algo clave y el cuidador entra aquí, otra vez su papel, que es muy importante. Sí, aparte de los medicamentos de que son caros, tienen su periodo de uso. Ni se pueden usar en la demencia muy avanzada porque ya no tienen ningún efecto. Se trata de disminuir la progresión, pero ya cuando hay pocas células no tiene mucho beneficio el utilizarlos, ni tampoco en la etapa muy temprana, tampoco es, puesto que estos medicamentos tienen una vida útil de 2 a 4 años. Durante esos 2 a 4 años puede mejorar o estabilizar un poco el paciente, pero posterior a ello el deterioro seguirá siendo gradual a pesar del medicamento. Y el tratamiento más importante es la combinación del no farmacológico con el farmacológico. Yo creo que hay que darle más peso al tratamiento no farmacológico, puesto que esto se puede iniciar desde el primer momento que se detecta el Alzheimer o sospechas de algún tipo de demencia. El bajar de peso, el cuidar los factores de riesgo como controlar la glucosa, la hipertensión, la obesidad, el tener una actividad física, una rutina, hacer diarios de que el paciente esté escribiendo, llevarlos a fundaciones, a diferentes activación social donde convivan con la gente, donde platiquen, donde escuchan, donde vean, puesto que la memoria se alimenta de todos estos sentidos. En mi caso particular, mi abuela, ella se daba cuenta cuando iba de bajada y le causaba una ansiedad terrible. Entonces apuntaba, por ejemplo, la fecha hasta que se hiciera un hoyo en la hoja de la desesperación. Le daban tratamiento, obviamente, para quitarle esta ansiedad. Pero pues como acaba de mencionar el doctor, el deterioro fue progresivo hasta que eventualmente ella ya no sufría, ya no estaba en esa angustia nunca más, porque estaba, pues literalmente, pues el Alzheimer había llegado a su momento que ya no sufría por lo que pasaba. Pero todos esos años de deterioro son muy difíciles también para el paciente. El cuidado. Y en ese aspecto también es importante porque enfatizar que algunos de los medicamentos que se consideran como neuroprotectores, como eran algunas de las llamadas, específicamente un medicamento que se llama somacina, que puede tal vez, no es que no está demostrado, pero funcionar un poco, pero si empieza a generar también ya mucha sobresalto en el paciente, hay que suspenderlo. Lo mismo ocurre con varios de los medicamentos que normalmente usamos en la demencia, que si ya el paciente incluso empieza a estar muy ansioso o muy inquieto, pues también es el momento de retirarlo. Y le pueden dar otros, para la gente no se sienta perdida, ¿no? Pero no retirarlo uno solo, ¿no? O sea, a través del especialista, evidentemente, que le reduzca la dosis o que cambie el medicamento. Y es que es un proceso gradual, efectivamente, ya se han mencionado, a lo mejor podemos debutar utilizando antidepresivos, les mejora la atención al paciente, llega un momento en que vamos a utilizar los medicamentos que son exprofeso para mejorar la memoria. Y ya también cuando empiezan con estos cambios de conducta, ponerse agresivos con el resto de los familiares, entonces ya es momento de meter los antipsicóticos, como los llamamos en general, y esto va siendo gradual precisamente y evidentemente con supervisión médica. Y las dosis son muy importantes, puesto que así como el cerebro se va degenerando, también el riñón, el hígado y diferentes órganos que transforman y aceleran el proceso de eliminación del fármaco. En ellos se pueden prolongar más y los efectos pueden ser acumulativos. Y los efectos secundarios son más provenientes a mayor edad, mayor efecto secundario, mayor acumulación de dosis y más efectos secundarios que pueden provocar otros síntomas que tendrán que controlarse con otro medicamento. Entonces sí es importante saber si el fármaco está provocando los síntomas o es la enfermedad que requiere un fármaco. Y esto, bueno, el especialista en geriatría, en psiquiatría, en neurología que conocen esta enfermedad saben determinar bien cuál es la diferencia entre un síntoma por fármaco o un síntoma de la enfermedad. Ahí les va una pregunta clave que me la va a contestar, doctora, que es geriatra. La polifarmacia en la gente mayor. Polifarmacia es el utilizar múltiples medicamentos y, digo, lo vemos todo el tiempo. Van con el gastroenterólogo que le da esto, va con el cardiólogo que le da el otro, y de repente están tomando, como para llamar a la DEA, una cantidad de medicamentos bárbaros y muchas veces no saben o se hacen bolas y se cruzan unos medicamentos con otros o tienen potenciales efectos colaterales. Sí. Doctora, ¿quién debe llevar la batuta? Bueno, en este caso el geriatra o el neurólogo. De hecho, en el instituto me mandan mucho a los pacientes porque tienen múltiples medicamentos. Por ejemplo, un paciente que tiene esta demencia mixta, por ejemplo, en la que coexiste el daño vascular y la parte degenerativa.
Entonces tiene tratamiento para la hipertensión, tratamiento para bajar los lípidos, estatinas, tratamiento para antiagregantes, más para presión arterial, más para constipación, 20 medicamentos o 18, 15. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de identificar cuál es el medicamento principal, primordial. Si tiene un problema cardíaco, hipertensivo, hay que mantenerlo. Pero si tiene otras cosas que no son tan esenciales, uno las va quitando. Yo creo que aquí lo más importante siempre es identificar qué problema básico tiene el paciente. Se olvida mucho el dolor. A mí me toca mucho ver al paciente en etapa ya muy avanzada, con mucho dolor, con infección urinaria, con úlceras, y entonces el trastorno conductual se debe justamente a eso, a que tiene dolor, a que tiene infección, a que tiene una úlcera por presión. Uno quita todo eso, uno resuelve ese problema y la conducta mejora. Entonces, es importante eso, ¿no? Pero yo creo que tocó un punto muy importante de quién debe llevar el liderazgo, que a veces es un problema en la medicina. Yo creo que aquí no es, y lo pasa en muchas especialidades, siempre tiene que haber un médico como liderando el equipo de los otros médicos. Yo creo que no importa si es el geriatra, el neurólogo, el psiquiatra, el internista, el endocrinólogo. Pero que haya una cabeza. Pero tienes que haber una cabeza que coordine a los demás y tiene que ser con una vez con el que la familia tenga la mayor cercanía y que realmente lleve un poco la coordinación. Lo que es un caos es cuando hay 3, 4 gentes que están llevando esta inercia, y ahí es cuando yo creo que la polifarmacia se vuelve peligrosa y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. O sea, sí es importante que haya un médico que lidere el tratamiento y que coordine a todos los otros y de alguna manera esté supervisando los efectos colaterales de los medicamentos. Una pregunta que me parece que es clave. ¿Qué papel tiene cualquiera de nosotros que no queremos llegar a esto? No sabemos si nos va a tocar o no, pero toda la gente que habla de hacer ejercicios continuamente, estar escribiendo, hacer crucigramas, sudoku de los números, etcétera. ¿Qué impacto tiene todo esto en la función cognitiva? Esto yo creo que es de lo más importante porque va de la mano precisamente con el tratamiento o el manejo no farmacológico. Digo, una de las situaciones sería, y pregunta frecuente en la consulta, ¿cómo prevengo al alemán? Porque así se utiliza coloquialmente. La realidad es que no hay forma de prevenirlo, eso sí ya hemos dicho formalmente. O sea, con esto voy a evitar que me dé Alzheimer, no. Sin embargo, puedo retrasar si es que tuviera la información. Y toda esta serie de ejercicios, de juegos, de ejercicios mentales, la verdad es que siempre han sido muy útiles. Incluso los ejercicios como el ajedrez, sabemos que el ajedrez no le gusta a todo el mundo, pero el ajedrez ha demostrado también muchas veces cómo hay un incremento precisamente de las neuronas, de las cortezas y de las conexiones en ciertas partes de nuestro cerebro. Entonces, esto nos puede más o menos ayudar como recomendación a los pacientes. Dices, bueno, no te lo va a prevenir, pero si en algún momento lo desarrollas, esto nos va a ir retrasando síntomas. Pero creo que tiene más impacto cuando ya el paciente empieza a desarrollar los síntomas, que se empieza a detectar por la familia, y varios de ellos son llevados a actividades. Incluso varios de los familiares me han dicho, el paciente mejor dicho, es que ya me llevan a mi escuelita. Que entiendes precisamente estos centros de tercera edad, lo dejan a las 9, lo recogen a la 1 y hacen varias actividades en cuanto a pintura, música, escritura, danza, y es un impacto francamente favorable y que a veces supera a lo que pueden dar los medicamentos. A eso iba. Precisamente el tratamiento no farmacológico es más ocupacional en el adulto mayor. Y en ocupacional no se trata de que hagan sopa de letras o que pongan un cuadrito. Ocupacional es con lo que tú tienes, con lo que tienes en tu casa, hazlo. Poner música y bailar, hay neuroplasticidad, hay conexiones intercerebrales y mejora mucho. Escuchar simplemente una música y cantarla ayuda mucho. El que estés platicando con alguien más, oye mamá, platícame, ¿qué pasó? ¿Cómo te casaste? ¿Cómo te conoció mi papá? Eso es importante también. El que estén viendo fotografías y estén recordando es otra de las formas de terapia ocupacional que se puede hacer. No para prevenir, porque el Alzheimer no se previene. Tal vez detengamos un poquito su progreso porque estamos estimulando su capacidad cerebral. Y entre muchas otras actividades que se pueden hacer tanto en casa como en fundaciones o con las mismas reuniones familiares es importante. Una pregunta antes de irnos al corte. Todos estos juegos de computadora estás activando, haciendo cosas, claro que son muchos más jovencitos que nosotros, pero ya lo traen mucho más integrado. Ellos tienen otras vías neuronales que le das un teléfono a un niño de 6 años y lo sabe usar
lo traigo como ya nato. Nos tenemos que ir a un corte. Pero estamos platicando del Alzheimer. Vamos a regresar al último bloque y no se vayan. Escríbanos. Queremos resolver todas sus últimas dudas y vamos a ver qué nos dicen nuestros panelistas antes de irnos. Hay una corriente ahorita excelente. Bueno, ya Claudia Negris Esteves dice, mi madre tiene demencia múltiple, es muy desgastante, difícil, muy difícil, ya que la relación entre ella y yo siempre fue mala. Fui una niña maltratada psicológica y físicamente, no he recibido apoyo alguno, así que el trabajo es doblemente difícil. Mi madre tiene 89 años y soy hija única, necesito ayuda. Después de la pausa, la respuesta. La próxima semana, el lunes de la próxima semana, tendremos aquí el tema enfermedad venosa crónica. Y muchas veces hablamos de que hay padecimientos en el cuerpo humano, tanto en hombres como en mujeres, que son aparentemente normales. Pues no, la verdad es que para la salud hay que tener de verdad muy buen ojo y siempre estar checándose acompañados de las y los especialistas precisamente para saber qué es lo que está ocurriendo, qué cambios se producen en nuestro cuerpo y si es recomendable entonces que un especialista atienda o no. Y precisamente esta enfermedad venosa crónica es uno de los padecimientos que más dejamos pasar. Así se nos amoraten las piernas, los brazos, estas famosas arañitas, en fin, todo este tipo de cuestiones que creemos o hemos crecido creyendo que son naturales y que hay personas que tienen mayor o menor fragilidad capilar. Esto es muy importante de atender y la próxima semana hablaremos precisamente quiénes son las y los especialistas que se dedican precisamente a dar un buen diagnóstico acerca de esta enfermedad, qué medicamentos se deben de tener o de llevar, la dieta que se debe llevar, en fin, todas las cuestiones que tienen que ver con la enfermedad venosa crónica. Próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza. 5341-4435 es el número, pero que apartes tu lugar aquí en el estudio. Vamos a ver el resumen y enseguida un material de producción. Los síntomas iniciales o la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer muchas veces pasa desapercibido por la mayoría de las personas. Los familiares son los que primero empiezan a notar y a detectar. La depresión, la tristeza o los cambios de ánimo también puede ser de los componentes iniciales del Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer muchas veces al contrario tratan de ocultar que la memoria les está fallando. Cuando alguien echó equivocadamente azúcar a la comida, algo está pasando. Cuando ya no saben, por ejemplo, hacer planes o vestirse bien o arreglarse, la gente piensa, bueno, es que ya no tiene ganas de salir. No, ojo, algo está pasando que ya no tiene el interés por hacer las cosas. Cuando va al banco y no sabe firmar o dice cantidades equivocadas o regala el dinero. Es fundamental y que hagas una muy buena valoración clínica. O sea, sí hay pruebas que se llama el Minimenta, o sea, hay varias pruebas muy bien documentadas. No, son pruebas de lápiz y papel que las haces ahí en el consultorio. Justo algunas necesitas incluso la información que te provee el cuidador, ¿no? Alzheimer se caracteriza mucho por trastornos del lenguaje. Se va perdiendo mucho el lenguaje, la afasia. Se van perdiendo mucho la capacidad de hacer cosas, la apraxia. Se va perdiendo mucho la capacidad de conocer, ¿no? La agnosia. La enfermedad de Alzheimer y cualquier otra de las demencias es una enfermedad por descarte. Para tratar de hacer más objetiva la valoración de un paciente con este deterioro de las funciones cerebrales, se hacen algo que se llaman pruebas neuropsicológicas. Alzheimer México es un centro diurno, es un centro de día en el cual, aparte de dar los cuidados básicos al adulto mayor, tenemos diferentes tipos de terapia de estimulación. Se le da a todas las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Las demencias implican un déficit en las funciones cognitivas como son lenguaje, memoria, sobre todo de corto plazo, cálculo, funciones ejecutivas. Entonces, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo aquí es para estimular todas esas capacidades que el adulto mayor todavía conserva. Otra cosa importante es que, aparte de la cuestión cognitiva, tratamos de mantener toda la parte física. Tratamos de que el adulto mayor continúe caminando, continúe moviéndose, mantenga los arcos de movimiento, el tono de fuerza de los brazos, de las piernas, para que esto lo mantenga lo más independiente posible. Tarde o temprano el problema cognitivo va a avanzar y va a llegar un momento en que el adulto mayor ya no te va a reconocer, ya no va a poder hablar, etc. Pero mientras tengamos o podamos hacer que el adulto mayor se mantenga, pues es algo muy importante para nosotros. Ellos entran a partir de las 8 de la mañana y salen a más tardar las 5 de la tarde.
esto es de lunes a viernes. Toda la mañana son ejercicios de reactivación física. De 8 a 9 de la mañana es generalmente la hora en que ingresan. Se pasan por el área de enfermería, donde se les toman signos vitales para ver que vengan en condiciones estables para poder pasar a sus actividades. De 9 a 11 son las actividades de reactivación física, dirigidas por el equipo de gericultura, y también se llevan a cabo ejercicios en los diferentes aparatos como son las escaleras, las poleas, el timón, etcétera. A las 11:30 es la hora de la colación. Previo a esto tienen media hora antes para actividades de higiene. Después de las 12 del día generalmente salen al jardín a realizar actividades, y de 12 a 1 son actividades lúdicas. Trabajan con pelotas, con aros, la rayuela, en fin, tratamos de poner juegos con los que ellos están familiarizados y que a lo mejor jugaban cuando eran pequeños. Después vienen las áreas de terapia cognitiva, terapia ocupacional. Hay taller de verbalización, taller de canto, taller de musicoterapia, de terapia ocupacional, de terapia cognitiva. A las 2 de la tarde viene la hora de la comida. De 2 a 3, de 3 a 4 vienen nuevamente las actividades de higiene, porque a partir de las 3 generalmente se empiezan a retirar. Todo depende del horario en el que el familiar pueda acudir por ellos. Generalmente la salida viene entre las 3 y las 5 de la tarde. Pueden venir mínimo 2 veces a la semana, pero la mayoría de ellos acuden de lunes a viernes. Una de las finalidades principales es que el adulto mayor mantenga la funcionalidad, que es que mantenga su independencia el mayor tiempo posible. No por ser viejito, no por ser adulto mayor tienes que tener una demencia. Por lo tanto, si tú detectas o te das cuenta de que el adulto mayor se le olvidan las cosas, no reconoce a la familia, se empieza a perder, no sabe darle el nombre a las cosas, etcétera, hay que hacer estudios para poder determinar qué tipo de demencia tiene, porque demencias puede haber muchas, no solamente el Alzheimer. Bien, estamos aquí en el público con Lucía, que nos vas a hacer un anuncio que tiene que ver con esto. ¿Qué Claro, tal, Lucía? Gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo pertenezco a Alzheimer México IAP. Actualmente estamos organizando un evento que se va a llevar a cabo en lo que es el Monumento a la Revolución, donde se van a realizar diferentes actividades, donde el cuidador, la familia y todos aquellos que estén interesados en el cuidado del paciente con Alzheimer o alguna otra demencia, van a aprender a cuidar y qué tengo que hacer con ese tipo de pacientes en casa. Va a haber pues expertos también, los cuales nos van a dar charlas, así como los tenemos aquí directamente, así como la reeducación en las actividades básicas de la vida diaria que ya habían comentado, el cómo vestirse, cómo tratarlos en casa, qué actividades específicas van a realizar en esta actividades habituales. Vamos a tener obras de teatro y pues todo es gratuito, los esperamos, todo va a estar, toda la información está aquí en la página de Diálogos en Confianza, ahí los esperamos. ¿Es cuándo? Va a ser el domingo 27. En el Monumento a la Revolución. En el Monumento a la ¿A qué Revolución. horas? Inicia a las 8 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. Perfecto, mil gracias. Gracias. Ahí lo tienen, como ven, ya estamos muy contentos que la gente se una para apoyar en esto. Oscar, tenemos más preguntas solo antes de que cerremos el programa. Y mira, muy oportuno porque leíamos en el bloque anterior, antes de irnos al corte, precisamente el comentario de Claudia Negris Esteves, donde decía que necesita ayuda. Precisamente vamos, así como bien decías, a publicar en la página tanto de Twitter como de Facebook los datos de tanto nuestros especialistas como algunas instituciones para que puedan tener la información y entonces se comuniquen y atiendan. Desde luego, cualquier duda es bien importante. Bueno, y quiero felicitar, bueno, más bien que felicitar, quiero saludar a todas las personas que nos han escrito: Blanca Pérez Alba, Luna Vitela, Azul Loreb, Inés Cornejo Pedraza, Vanessa Santiago, Germán Félix, Rocío Tirado, Bere Medina, Panche Violeta, Ivette Arellano, Chiquilla Cariñosa, en fin, a tantas personas que nos han escrito. Desafortunadamente no le damos lectura a todos los comentarios, pero a los más que podemos. Ireri del Rocío López Salas dice: mi madre tiene demencia frontotemporal y vivió en casa más de un año. Es desgastante. Soy psicoterapeuta gestalt, estoy preparada y aún así es muy difícil. Hay que educar en el hacerse cargo sin llevar la carga. Hay instituciones en las que pueden estar y eso no representa que las estemos abandonando. Yo recomiendo institucionalizar y visitar al enfermo. Y ahora algo le pasó a mi tableta que se descargó, pero bueno, es importante este comentario. Y fíjate que también leía un anónimo donde me decían, bueno, estas casas de atención, donde los cuidan, donde normalmente si no tienes tal vez el tiempo o la capacidad para el cuidado y entonces decides llevar a tu familiar a una casa de atención, en ocasiones decía, a veces los sobremedican para mantenerlos prácticamente adormilados. Esto puede ser muy riesgoso, digo, es
es algo que nos comparte una persona anónima. No quiere decir que sea cierto, pero se puede presentar. ¿Qué tan grave sería para el paciente, evidentemente? ¿Cómo denunciar en caso de que algo así se presentara? Y antes de ello, les comparto la llamada de Laura García Aguilar, que dice, mi mamá tiene Alzheimer, lleva con él más de 10 años y quiero recomendarles que les tengan paciencia, busquen grupos de apoyo, que se busquen cuidadores y recuerden que nuestros familiares no pidieron estar enfermos. Y recordemos que el familiar enfermo nos cuidó, no nos cuidaron un día, sino toda la vida. Parte muy importante para recordar, nadie pide estar enfermo, ¿no? Claro, claro. Pero esta parte de la medicación que decíamos, de las casas hogar también. Yo creo que es clave y ahí es importantísima la relación que tenga el médico-paciente, médico-familiar. Para que sepan más o menos, mientras mejor comunicación tengan con el médico, van a saber cómo los están medicando. Y no es que en una casa los mediquen precisamente, si tú estás bajo una supervisión médica, pues vas a tener muchísimo mejor relación. Doctor, se nos acaba el programa, pero quisiera que cada uno de ustedes nos dé una conclusión que le quieren transmitir a la gente que nos está viendo. Doctora, mil gracias, nos trajo estos libros, manuales, que vamos a regalar aquí en el público, porque pues, son muy útiles para la gente. Muchísimas gracias. En el instituto podemos, quien lo necesite, podemos En el instituto darle. tienen más, Sí. perfecto. Entonces, doctora, La primero las conclusión mujeres. sería, bueno, primero yo haría énfasis en la alimentación adecuada, en los factores de riesgo, en el ejercicio y tempranamente hacer detección. Esto de verificar su estado general, sus exámenes de laboratorio, por lo menos, digamos, cada 6 meses o una vez al año, no hay que dejarlo pasar, porque ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Detectar a tiempo, sobre todo la prevención. Claro, yo parto de eso, de la prevención. Y nos han preguntado, aunque ya hablamos de ello, que es muy importante, ya sabemos que hay una parte genética muy importante y otra que sí se previene, ya dijeron que no se previene, pero mientras más sano estés, todo lo que puedas arreglar te va a hacer que sea más tardío, si es que te va a dar, mantén tu mente activa, etcétera. Hay una corriente actual de disminuir el estrés, porque el cortisol es muy tóxico. El cortisol es la hormona del estrés. Sí, la hormona del estrés. Entonces hay una corriente que a mí me parece muy buena, esto de la meditación, del yoga, de bajar el estrés. Para la gente de edad media, yo recomendaría que... Para todos. Para todos. Y para muchas enfermedades. Aquí lo hemos hablado muchas veces, que el estrés probablemente no es el que causa, pero el estrés definitivamente empeora todo. Y evitar los alimentos procesados. Perfecto. Doctor. Bueno, pues nada, concluir con que en el Instituto Nacional de Medicina Genómica estamos haciendo varios protocolos para entender la parte genética de estas enfermedades. En particular nos hemos abocado al Alzheimer tardío, porque es lo más común. Hay un gen, nada más para mencionar, que es la apolipoproteína E, que te confiere un 18% de riesgo si uno es portador. Claro, hay 50, la gran mayoría de las personas que tienen Alzheimer no tienen este gen, pero es uno de los factores de riesgos más comunes asociados, o sea, no es el responsable, asociados a la enfermedad. Pero mi pregunta es, ¿te detectan ese gen y qué haces? Bueno, todo lo que hemos platicado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy portador de ese gen y créeme que el saberlo te da un impacto muy diferente en cómo te vas a cuidar, en cómo estás previendo tu salud cognitiva, en cómo empezar de antemano, antes de que tengas síntomas, a hacer todas las medidas estas de reducción del estrés, de tu alimentación, de tratar de tener una vida. O sea, creo que te puede... Claro, hay que estar bajo supervisión, no es un diagnóstico, no implica que vas a tener la enfermedad, pero yo creo que hace un impacto favorable. Lo estamos haciendo vía un equipo médico, lo estamos haciendo en varias instituciones, el proveer este diagnóstico. Es un diagnóstico no caro y creo que es un servicio ya molecular que podemos hacer a la población. ¿La gente que nos está viendo se pueden acercar a algún lugar? Sí, por supuesto, lo estamos haciendo en 3 centros y si quieren participar en el sentido, si tienen una queja subjetiva de deterioro cognitivo, nosotros estudiamos, confirmamos si realmente hay y hacemos esta valoración. Y pues hacemos toda una valoración para ver si están preparados, si quieren saber el genotipo, en particular que está asociado, ¿no? Perfecto, mil gracias, doctor. Doctores. Sí, pues yo voy a enfatizar que la atención médica, o sea, temprana, digo, es de lo más relevante. No quiere decir que con un solo olvido que hayan tenido ya uno tenga que preocuparse porque se está demenciando, válgase la expresión. Sin embargo, sí darse cuenta de que si nuestros familiares empiezan a tener olvidos ya con cierta frecuencia, no hay que esperarnos 2, 3 años hasta que ya le falla la comida al momento de prepararla o que cuando ya se jubiló ya empieza a tener unos síntomas más floridos. Hay que atenderlos, de cierta manera rápidamente, porque entonces el impacto que pueden tener tanto los tratamientos farmacológicos como los no farmacológicos nos pueden dar una mejor calidad de vida
para el paciente, pero también para la familia, porque voy a tomar una de las frases que usaste al inicio, es familiar. La enfermedad es familiar, uno la padece, pero la conllevan todos. Entonces todos tienen que estar sensibilizados. Perfecto. Yo enfatizar sobre cuidar al cuidador, puesto que un cuidador anímicamente bien, físicamente bien, cuida mejor a un paciente con Alzheimer y requiere, este binomio debe estar siempre bien cuidado. Recordar de que el cuidador no solamente no tiene que estar 24 horas ahí, hay opciones, los cuidados de respiro, las fundaciones, el cuidador remunerado o hablar con otros hermanos, primos, familiares, amigos, vecinos para que cuiden 2, 3 horas y esta persona cuidadora pueda tomar el café, puede platicar con alguien, pueda desahogarse, sacar todo ese estrés y en general atenderse también. Si están deprimidos, que se traten. Si están ansiosos, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, que esos cuidadores se traten, puesto que tan importante es el paciente que tiene Alzheimer como el paciente que lo cuida, porque si uno se enferma, si es un caos la familia, se vuelve todavía un caos mayor cuando esta persona se enferma, porque no hay quien lo puede cuidar mejor que él. Entonces lo que podemos decir es que todas las recomendaciones que ha dado la doctora las apliquemos todos, independientemente de lo que tengamos adelante, que no sabemos qué nos depara el futuro, pero tratar de estar lo mejor posible en cuanto a alimentación, en cuanto a peso, ejercicio, la mente activa y estar, como ya comentaron aquí, listos, alertas a que si hay sintomatología se acerquen a las instituciones. Pues esto es básicamente la enfermedad de Alzheimer. Ya tocamos también el tema de otras demencias. Oscar, no sé si hay algo más antes de que cerremos el programa. Fíjate que había un comentario precisamente donde hablaba una mujer que su papá toda la vida, por la información genética que tenía su esposa, decía, se va a enfermar de algo, entonces yo voy a ser el cuidador. Y la alimentación la cuidaba mucho, la salud, hacía ejercicio y tal. Y finalmente, bueno, dicen que porque él se automedicaba vitaminas, entonces al final entonces él vive con Alzheimer. Y la que tuvo que cuidarlo fue su esposa, cuando él pensaba que él la iba a cuidar a él. Nunca sabemos quién va a tener una demencia, ¿no? Pero por eso hay que alimentarse bien y tener desde luego la mayor prevención posible. Así que busquen el programa por si se lo perdieron en YouTube a partir de mañana para que no pierdan detalle, sobre todo toda la información que se ha dado aquí en el programa. Exacto, y todos los teléfonos, contactos los van a tener en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en nuestra página de Diálogos en Confianza. Ya vieron, es una enfermedad familiar, pero existen redes de apoyo y hay cada vez mayor manera de apoyarse. Vaya, si no es en tu familia, hay fundaciones, en el caso es que sepan que no están solos. Pues esto ha sido Alzheimer, les doy mucho las gracias a todos nuestros panelistas que nos han dado su conocimiento y Oscar, pues que nos despedimos diciéndoles que por eso hoy, el Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre, es muy importante recordarlo para que la gente tenga toda la información y no se le pase ningún dato. Ok, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Gracias, hasta la próxima.